Hola Rockstar, bienvenida y bienvenida a otro episodio de Hit the Road. Yo soy Bonita Rocks, tu host. Hoy tenemos a una invitada demasiado especial, una de las personas más importantes en mi vida. Y hoy nos acompaña en una conversación demasiado valiente. Para dar contexto, en el episodio 22 yo invité a mi hermana Emiliana a hablar sobre el amor condicional. Como muchas veces sentimos que para ganarnos el amor en nuestra familia, con nuestros amigos, tenemos que vernos de cierta manera, tenemos que pesar un peso en específico o tenemos que simplemente hacer o tener algo. Ese episodio fue muy fuerte y nos removió muchísimo a mi hermana y a mí y también a ustedes. Pero eso no se podía aclarar porque esta historia no nos pertenece solo a nosotras como hijas, sino también a nuestra familia. Y por eso es que tenemos como invitado hoy a mi mamá. Muchas veces nosotros juzgamos a los papás y nos preguntamos por qué hicieron esto, por qué no hicieron esto, pero muy pocas veces nos detenemos a preguntarles y a ponernos en los zapatos de ellos. Y también muchas veces no entendamos su historia, ellos con qué cargaron, y muchas veces les ponemos el peso de que ellos ya tienen que estar aprendidos, que ellos ya tienen que saber, pero lo real es que a ellos nadie les enseñó a ser papás. Esta es la primera vez de ellos en este camino, entonces por eso quiero traer a mi mamá para que nos muestre su opinión de la historia. ¿Cómo fue educarnos? ¿Desde dónde lo hacía? Entonces, este episodio es muy especial porque este tipo de conversaciones puede que no sean las más fáciles de tener, pero al tenerlas son súper liberadores. Nos dan mucho a entender y la idea de todo esto es eventualmente sanar. Así que, mami, bienvenida, qué emoción que estés aquí. Además, está de cumpleaños hoy, mejor dicho. ¡Felicidades! Bueno, Juanis, gracias por darme la oportunidad de expresar mi lado, porque inicialmente cuando llegó a mí me encerraron, que no podía salir, que no podía ni respirar el día que hicieron, pues estaban haciendo el podcast anterior, pues yo le respeté su espacio y cuando salió, Juanis me preguntaba que, no sé si me estoy adelantando, pero me preguntaba que cómo me había sentido. Entonces, pues la verdad, les confieso que siempre siente uno como una presioncita en el corazón, porque pues vi que mis actuaciones habían llevado a consecuencias no muy chéveres, pero después, inclusive Juanita me llamó y me dijo: "Mami, ¿quieres que baje el episodio?" Y le dije: "No, ya había hecho la catarsis que necesitaba", y le dije: "No, ¿sabes qué? Déjalo. Si lo necesitan hacer para sanar, bienvenido, no hay ningún problema". Linda. Antes de entrar a ese episodio como tal, quisiera que me contabas y nos contabas a todos más como tu historia, ¿sabes? Como de dónde nace, porque muchas veces nosotros actuamos de cómo nos criaron, de nuestras heridas. Entonces yo quiero que nos digas tú cómo aprendiste tú cuando eras chiquita a relacionarte con tu cuerpo y con la comida. Bueno, la verdad, nunca pensé que ese tema, pues, me iba a tocar lidiarlo a mí. Toda la vida he sido muy deportista y muy disciplinada, pero ante todo, pues una flacuchenta, pues era muy flaca. Yo tuve un novio que el papá era endocrinólogo y él me mandaba unas vitaminas para que me abrieran el apetito porque yo no comía. Pero en el embarazo tuyo todo cambió. Y no veía la hora de que, tú eres la mayor, de que terminara el día para yo empezar otra vez a comer. Y cuando yo no me engordaba con nada en el embarazo, empecé con un apetito impresionante y cuando tenía 3 meses ya tenía como 4 kilos de más. Entonces el ginecólogo me mandó para donde la nutricionista. Y con la nutricionista, pues yo que siempre he sido como muy milimétrica, como con lo que me ponen,
Entonces yo empecé a cumplir y empecé a no engordar en los meses que seguía. Entonces, o engordaba, por 2 meses no engordaba y por el otro mes engordaba 1 kilo, que era lo normal. Entonces, al final terminé aprendiendo, entre comillas, a comer, porque si hoy me pusiera esa nutricionista, no sería la alimentación que tendría hoy. Y desde eso empezó como una tarita con el tema de la alimentación. Y cuando dices una tarita, ¿a qué te refieres? ¿Tú qué sentías? ¿Qué pensabas? Que ya sí sentía que me podía engordar y que ya no quería ya no me quería engordar. ¿Qué generaba para ti el qué pasa si me engordo? No, yo ya no me gustaba, Ok, porque no me sentía bonita. Y entonces perdía también como mi esencia, una cosa que yo en la vida por la cual me había preocupado. Entonces empecé a tener unos comportamientos parecidos a los que ellas tuvieron, pero ya pues muy grandes. Entonces, que contaba calorías, que entonces comía, el postre eran unos cereales que se suponía que eran sin azúcar, me limitaba en la alimentación, em, empecé a tener como ciertos episodios y me castigaba, pensando que comí de más, que no comí de más o menos era así. ok. Y después de que me tuviste cuando empezaste con esto, ¿cómo fue tú al momento de educarnos? ¿Cómo se reflejaba en tu educación? Bueno, entonces, no, yo creo que son cosas, pues, que ahorita los hijos lo hacen, pues, lo hacen ver o aterrizar a uno como muchas cosas, pero quiero, ante todo, tener muy claro, pues, decir que cuando uno educa a los hijos que no tiene manual, uno lo hace desde el amor. O sea, desde todo el amor. Y uno siempre quiere que los hijos sean los más lindos, los más inteligentes, los más hábiles socialmente, los más deportistas, los más. Entonces, uno quiere que esos más también protegerlos porque hay un sistema. Y ese sistema es agresivo. Entonces, uno, sin darse cuenta, entonces yo les decía mucho, ojo con los hábitos alimenticios. Juanita siempre, desde que nació, de un apetito impresionante, todo lo que ella, Juanita, yo no conozco nada que haya dicho, no me gusta, y creo que tú, mal o bien, me seguía mucho de mis patrones. Entonces, cuando teníamos 15 años, nos fuimos para un crucero y en el crucero daban unos helados, unos conos, y yo la veía que cada que pasaba venía con un cono. Cuando de pronto había un evento como de un patinaje o no sé qué, y estábamos viendo el evento y Juanita como a todo participaba, dijo que ya iba. Y yo dije: "Ah, bueno, perfecto". Cuando la vimos pasar y la verdad es que tenía una nalga bien grande y como aquí todo es charro, mi esposo empezó a molestarla y le decía: "La renal". Claro, en algo. Entonces, creo que eso fue un hito que marcó a Juanita sin darnos cuenta. Me encanta porque, o sea, yo como hija, yo me acuerdo que desde chiquita yo te idolatraba y yo quería ser como tú. Entonces yo veía que tú te cuidabas demasiado y yo empecé a seguir eso inconscientemente. ¿Sabes? Como literal, tú dices, no me gustaba la carne, entonces yo decía, pues yo a mí tampoco me gusta la carne. A mí no me gusta la remolacha. Yo me acuerdo que a mí me encantaba y yo me cuestionaba, ¿por qué me gusta la remolacha? Yo quiero que no me gusta la remolacha porque a mi mamá no le gusta. Y entonces por eso me parece súper bacano ver cómo se refleja, como, por eso te pregunté cómo tú, cómo te sentías en ese momento, porque siento que como ciertos miedos y todo también los empecé a imitar sin darme cuenta. Entonces, mira que tú me cuentas que tenías un miedo muy grande a engordar, no muy grande porque pues eras una flacuchenta, pero cuando te engordaste, sí fue como, uy, no, esto es parte de mi identidad. Era como lo dijiste. Exactamente. Y qué impresión cómo nos identificamos como yo soy como me veo físicamente. Y si cambio, es algo que marca muchísimo mi identidad. Y en realidad, pues, o sea, lo que se sabe es que todos cambiamos físicamente. Hay un día que estamos más feos, otros más lindos, más gordos, más flacos, pero en realidad la esencia es la misma.
De acuerdo. Entonces, yo empecé, yo trataba de, pues, de soltar ese control sobre la alimentación, pero me costaba. Entonces, yo veía que era una línea muy delgadita, entonces, esa línea delgadita pues, la suprimía y la tenía súper presente para que no me fuera a ir para el otro lado, pero ahí estaba latente. Cuando nosotros nos fuimos a vivir a Bogotá, yo me relajé. Y volví a empezar a comer de todo, porque la verdad es que Medellín sí es una ciudad más exigente. En Bogotá uno todo el día es con frío, o sobre todo yo, era todo el día con frío, entonces era con cuello de tortuga, con chaqueta, con de todo. Entonces ya me relajaba y aunque no me engordaba, eh, pues ya, o sea, ya ese tema no era el que en realidad me importaba. Pero, y con Juanita, pues la dejé ser y yo seguía ya en mi rutina, pero a Emiliana sí la veía que Emiliana sí tenía unos hábitos desastrosos. Entonces, yo pensaba que hacía bien en decirle, yo nunca le dije, Emi, no, porque es que ella también era súper flaquita, pero yo la veía que, por ejemplo, llegaba y me encargaba esa crema de chantilly y yo le decía, no, yo no te voy a traer eso en el mercado, eso es basura. Llegaba y se comía 5 arepas fritas. Yo decía, pero ¿qué es eso? Pero yo no lo veía nada malo porque yo pensaba que la estaba protegiendo, porque entonces, o sea, esta niña tan divina, con un cuerpo divino, flaquita, con movilidad y de todo, y yo sabía que cuando uno cumple cierta edad, el metabolismo cambia y pues sí le iba a costar, pero no sabía que lo que le iba a costar era emocionalmente. Entonces, pues con toda la tristeza, lo asumo, pero vuelvo y digo, fue desde el amor, desde la protección y desde pensar que estaba actuando de la mejor manera posible, porque si uno tiene, si hubiera sido al contrario, también pienso que también me estuvieran criticando. Si yo hubiera, pero es que la mamá no se preocupa, la ve comiendo como un animal, la ve con unos hábitos horribles y ella cuidándose y a la muchachita ni siquiera le dice nada. Entonces creo que la verdad la educación es un tema demasiado delgadito, delicado. Y, o sea, no sé si te acuerdas en el episodio cuando hablábamos con Eminem, porque yo sé que no lo dudo en ningún segundo que todo lo que lo hacían era desde un buen lugar y desde el amor. Pero como muchas veces los halagos o los silencios o como cuando nos decías a nosotros como, ay, estás más gordita o al revés, tú como estás linda, tienes un cuerpazo. O tú sientes que tú hacías esos comentarios porque querías controlar en parte un poco como nos veíamos. O No, desde donde los desde decías. completamente desde el amor, porque yo no soy capaz de decirte a ti ni a nadie que como está de lindo si no la veo linda. Entonces, mira uno cómo dice las cosas y quién las recibe. Y yo siempre digo eso. O sea, uno no es lo que a ti te digan, sino qué es lo que estás recibiendo. Entonces, cuando yo le decía, aprendí también con los días que ya no les podía decir nada, que cuando me nacía les decía cómo están de lindas, pero nunca ni desde la flacura ni desde la gordura, sino desde que verdad las veía con la energía vibrante. Simplemente era eso. Pero como cuando uno tiene esos sentimientos, uno todo resuena es con el sentimiento, no con lo que te están diciendo. Total, es lo que tú dices, como que uno muchas veces lo dice desde el amor, pero el otro no puede decir. Ujú. Desde el que está parado, Total, desde su herida. desde su herida, exactamente. Y por ejemplo, para ti, ¿cómo fue cuando te enteraste, cuando te contamos en diferentes tiempos que teníamos un trastorno de la conducta? Mire, me cuestioné muchas cosas y es que aunque nadie, yo creo que todos hemos tenido momentos difíciles, la verdad, somos muy bendecidos y hemos tenido muchos más momentos muy felices que esos momentos difíciles, porque esos momentos difíciles han llegado llenos de aprendizajes, de amor, de cosas maravillosas. Eh, un día mi hermano me dijo, ¿sabes qué? Apartando pues como este tema, me decía, uno como papá
no te cuestiones, deja la bobada, que uno hágalo como le haga, siempre le va a quedar mal hecho, o sea, siempre va a quedar faltando el centavo para el peso. Pero entonces yo veo que todos nos vamos enfocando en determinadas cosas y esas cosas hay que sanarlas. Entonces yo pensaba, si eso lo tienen que sanar, qué pesar que soy yo la culpable, pero me doy cuenta que es que en la mayoría de las cosas que uno tiene por sanar, los papás son los que están involucrados, consciente o inconscientemente, con culpa o sin culpa. Entonces, la verdad, por eso cuando Emiliana me dijo eso, yo decía, mira cómo me están juzgando. Yo me acuerdo cuando llegamos, era con nutricionista, con psicólogo, con psiquiatra, con, con absolutamente todas las herramientas. Yo dije, yo no le voy a dar fuerza a eso. Si eso es lo que ellas tienen que sanar, pues bienvenido. Cuando tú me dices, entonces voy a ir a donde una psicóloga. Perfecto. Y así lo recibí. Y si eso sirve para que tú sanes, para que Emiliana sane y para que todos sanemos, bienvenido. Entonces, para entender, sientes que al principio fue choqueante, como que te culpaste, pero lograste soltar la culpa, decir, De "Eh, una. De una la solté y dije, no importa, lo importante es que sanen. Y así lo miré. me encanta". No, me encanta porque es que, o sea, nosotros, yo siento que en la vida de todas las personas, los papás son de sus mayores maestros, porque es que pues a la larga heredamos sus miedos, sus genes, Todo. absolutamente todo. Entonces, por mal o por bien, pues también, o sea, uno tiende a veces a recalcar como, ¿por qué hiciste eso? Pero todo se los debemos a ustedes. A la larga. Me decías ahorita que sentías que en Medellín era mucho más pesado. ¿Cómo te ves? ¿Cómo se ve tu cuerpo? Ahorita que estás aquí en Medellín, lo vuelves a sentir. Nosotros nos dormimos hace 5 años. Ahorita que ya tienes 3 hijos, en esta etapa de la vida, ¿cómo lo vives? O ya no pasas. Yo creo que yo ya lo pasé. Ya, o sea, a mí me gusta pues yo soy vanidosa, pues yo creo que la mayoría de las mujeres somos vanidosas, pero soy muy deportista. Creo que por eso me enamoré, soy ciclista y por eso me enamoré de la bicicleta, porque en la bicicleta suelto absolutamente todo sin pensar en que estoy trabajando el brazo o que estoy trabajando la nalga o que estoy trabajando, no, me estoy trabajando internamente. Mi resistencia, mi capacidad, mis retos, mi todo. Y si volvieras a hacerlo todo otra vez, ¿qué hubieras cambiado tal vez en tu forma de educar o de tratar con nosotros? Yo creo que esa es una pregunta bien interesante y que no debería, no sabía que me la ibas a preguntar, pero creo que yo estoy agradecida con el proceso, porque más que el proceso, veo es el resultado. Y el resultado es que me siento demasiado orgullosa de mis hijos, independiente de que hayan cosas que no hayan quedado tan bien. Linda. Me parece demasiado lindo lo que dices porque yo siento que muchas veces nos quedamos en el que hubiera cambiado, pero definitivamente todos los aprendizajes se necesitan para la evolución, para sanar, para lo que sea. Y yo no me arrepiento de absolutamente nada del proceso. Si me preguntas a mí cómo me gustaría educar, yo creo que, o sea, también me cuesta, ¿sabes? Porque yo también, como que ya hasta yo viviéndolo, el otro día cuando terminamos de grabar el episodio con mi mamá, yo estaba nerviosa, con mi mamá lo estuviera leyendo, eh, yo le dije, ¿cómo lo percibiste? Y mi mamá me dijo, mira, Juanis, es muy duro porque, o sea, si a ti el día de mañana te toca tener hijos y tus hijos tienen malos hábitos alimenticios, ya te quiero ver a ver tú cómo lo manejas, porque es que a la larga yo te lo estaba haciendo era para protegerte, porque existen estándares sociales, porque quiero que estés saludable, quiero que estés bien, entonces tú cómo lo vas a hacer. Y yo me quedé cuestionando y dije, o sea, de verdad, como que de todo lo que he estudiado, de todo lo que he aprendido, como doy cuenta es, primero que todo, uno entre menos opine, mejor, porque si uno es por un halago, bien, que si es una crítica, mal. Entonces, como yo lo veo, es como, y al principio para los niños eso es muy difícil porque uno sí o sí le toca opinar, uno estás formando un niño chiquito. No, pero yo veo que el autoestima es lo que más tiene que cuidar uno en los niños. Entonces, desde ese punto de vista, era que yo trataba de, de reforzarlo, exactamente, porque
porque entonces no por mí, porque es que si es por mí, uno a los hijos los quiere feos, gorditos, flaquitos, si no es tan inteligente, si le cuesta más una cosa o la otra, independiente que uno quiera todo lo mejor para ellos. Pero no es por uno, es por el sistema, porque entonces empieza, veas que está muy gorda, veas que no le queda buena la camisa, es que se le sale la barriga, es que, y no, esto es muy delicado porque no significa que, que yo me refiera mal al que está más gordito. Eso es bien importante. No, es cómo te sientes tú. Hay gente que se siente mejor, más saludable, con la piel más bonita, que no le gustan que sean así tan flacas como yo. Entonces, eso hay que dejarlo muy claro, que no vaya, esto no vaya a afectar, que es que yo tengo algún prejuicio contra los gordos, o que eso es mucho, es de percepción y pare de contar y de gustos. Pero para mí era más bien, más que de gorditos y de todo, era de que se sintieran saludables, de que fueran deportistas, porque es que si tienen buenos hábitos, entonces van a ser disciplinados, van a tener como más fácil encajar dentro de una sociedad, independiente de lo que sea. A mí me gustaría preguntarte, ¿qué quisieras tú que nosotras como tus hijas o como Mateo entendiéramos de tu historia? Entendiéramos desde tu posición. En este momento, yo no quisiera que entendieran nada. Yo quisiera que estuvieran felices y que sanaran lo maluco que nosotros sin culpa causamos, pero que tengan claro que fue siempre desde el amor. Y que esas cositas malucas queden cortadas acá. No que sigan y entonces que sigan pensando, no. Que el tema de los hábitos alimenticios lo hagan saludablemente por ustedes, porque se sienten mejor, porque tienen más energía, porque brillan, no tanto como desde la vanidad. Y que eso no los afecte. La verdad, cuando yo me quité ese peso de encima, me enfoco en otras cosas que son de verdad más importantes a que pensar en que me dio un gusto porque me comí un postre. Yo me siento muy de buenas porque, o sea, mi mamá, ¿cómo lo recibe? Otra persona, o sea, yo le dije a mi abuela y mi abuela me dijo, si esa hubiera sido yo, a mí me hubiera dado lindísimo. Y hay una apertura muy linda de parte tuya, de parte del papá, como que siento que lo más sanador de absolutamente todo es fuera hablar lo que no le incomoda, lo que no le incomoda, entender tu punto de vista, tú que entiendas el mío y a respetarlo, porque es que la verdad no es culpa de ninguno. Y es como tú qué haces con esas herramientas y con eso que te está tocando vivir. Creo que eso es lo más importante que dijiste, Juanis. Es tú qué haces con lo que te toca vivir. Y por ejemplo, si te hubieran tocado unos papás más fuertes, ¿qué vas a hacer? Aquí simplemente es desde el amor, te dimos todo la mejor, desde lo del positivismo, el mejor ejemplo, todas las mejores herramientas. Tú tienes claro qué vas a hacer con eso. Y a mí me cambió la vida cuando dejé de victimizarme, cuando dejé de echarle la culpa a mi mamá, a mi papá, sino que dije, ok, yo lo viví desde este punto, esto sí me afectó porque cuando era chiquita lo recibí de cierta forma, no lo hicieron con culpa, ahora qué voy a hacer con esto, cómo lo voy a sanar, cómo lo voy a trabajar. Y desde ahí fue que empecé a reciclar las herramientas, empecé a sanar y hoy en día siento que he recorrido un camino enorme y me parece muy importante para alguien que esté allá oyendo, que sienta que necesita hablarlo con los papás y eso, porque hay mucho tabú detrás del tema, que, sí que rico poder conversar estas. Es que yo creo que uno debería de tener estos espacios, pues no aquí pues en podcast, sino mamá e hija, mamá y papá, hijos y papás, donde uno pueda expresar como las cosas que le gustan, lo que no le gustan, qué sería, qué es, cómo mejoraría, porque es que para eso estamos, para crecer. Y ahora te lo pregunto otra vez, ¿qué te hubiera gustado a ti recibir de mí como hija? Es que yo no quisiera eso, la verdad, es que yo no le puedo pedir más a la vida. Si a mí me dicen, ¿usted qué cambiaría? Yo no cambiaría absolutamente nada, porque vuelvo y lo repito, es que
para mí, mi resultado es 10/10. Linda, te amo. Yo también, o sea, pero no porque es que aquí, yo te lo he dicho, y de los 3 y fue una adolescencia aterradora. Fue un momento muy difícil porque yo era tu parámetro, pero al final también me odiabas. Entonces, yo era lo peor que le había pasado en la vida. Entonces era mantenernos juntos y como en el mismo bloque como familia, pero tampoco cayéndole a esa situación porque es que era una tras otra en esa adolescencia tan pesada. Sí, yo le di bastante brega a mi mamá. Yo era una rebelde sin causa, literalmente. Y por eso digo, yo siento que yo les di mucho palo y yo era como, ¿por qué me hicieron esto? Esto es culpa de ustedes, pero, o sea, toda No, mi adolescencia. es que tan sencillo como quería que a los 15 que no sé, que mejor papás separados. Él le dio por esa. Yo era la única que decía que no quería que mis papás se separaran. Yo pensaba que mi mamá quería más de mi papá que a mí, entonces eso me daba ira. Y yo decía, mi papá, o sea, yo sentía a mi papá como una competencia, era rarísimo. Era rarísimo. Era rarísimo y los sentimientos que empecé a sentir eran mucha rabia, mucha culpa, em, y me daba mucho palo a mí y a ustedes. Fue mucha la desconexión, pero empecé a mirar, a decir, ¿cómo hago para volverla a traer? Entonces, empecé como a dejarla, que ella viviera su proceso, pero desde otro lado yo la medio supervisaba y yo soy lo más poco invasivo del mundo entero, pero en su momento sí, Sí. empecé a revisarla porque no sabía ni con quién salía ni qué hacía. Entonces, ella no era que yo le revisara, ella me dejaba en mi computador Facebook abierto y yo cómo iba a perder ese papayazo. Entonces, yo empecé a meterme, a mirar a ver cómo eran las conversaciones y ni les digo aquí porque eran aterradoras, se volaba, cogía taxi a las 12:30 de la noche en la 85, pues no, era una cosa miedosísima. Entonces, pero yo decía, pero yo necesito saber en qué está. Y empecé a mirar qué le gustaba a ella y me di cuenta que a ella le gustaba mucho hacer ejercicio. Entonces, como yo también soy súper deportista, yo empecé a decirle, Juanis, vamos a caminar. Y empezamos a hacer ejercicio juntas y eso fue como desbloqueando, desbloqueando y ahí volvimos como a encauzarnos. Entonces, si me pedían un consejo para los papás, que creo que muchos pasamos unas adolescencias bien difíciles, les diría que busquen algún punto de conexión de qué les gusta a los dos, no hacer nada por compromiso del hijo con el papá o del papá con el hijo, o sea, sino qué te gusta a ti que al hijo también le guste. Y creo que ahí, como las cosas salen naturalmente, la vida te las devuelve naturalmente. Me encanta, mami, qué dicha tenerte aquí. Definitivamente tocaba oír la otra versión de la historia porque siempre hay dos partes y en ambas las personas actúan creyendo que tienen la razón. Entonces lo más lindo es hablarlo, entender los puntos en común y entender que especialmente en la relación de madre e hija siempre se está buscando lo mejor por ambas partes. Entonces, estoy muy feliz de que estés aquí. Por favor, si no se han suscrito, denle a la campanita que le ayuda mucho este episodio. Y si no han oído el episodio 22 con mi hermana del amor condicionado, vayan y lo oyen. Los quiero, nos vemos en otro episodio. Bye. Ay, qué muy lindo. Yo creo que sí.